35 minutos de las 23 hasta las 0:20 hacemos en vivo nuestro programa Cuestión de Fondo. Habíamos mencionado al comienzo esto de que puede pasar en la Cámara de Diputados, donde se pueden registrar algunos cambios. A ver el informe. La Cámara de Diputados de Entre Ríos quizás se adelante unos meses y defina en diciembre quién será su próximo presidente en el último año de mandato de Gustavo Bordet. Todo indica que la figura de Sergio Uribarri se desgastó y la pérdida de poder, ya sea por su imagen negativa ante la opinión pública, el manejo personalista y sin rendición de cuentas, al igual que la serie de denuncias penales por delitos de corrupción, le costarían la cabeza al exmandatario. El elegido hasta el momento es el diputado Juan Navarro del PJ Tala, alguien que fuera muy allegado al exgobernador, pero que hoy se ubicó en las antípodas y pasó a ser uno de los legisladores de mayor confianza de Gustavo Bordet. Detrás de Navarro se ubicaría Diego Lara como vicepresidente primero y la radical Alejandra Viola como vicepresidente segunda. O sea, Cambiemos no está dispuesto a volver a pasar el papelón por el que transitó a principios de este año cuando votó la continuidad de Uribarri, y el peronismo en su gran mayoría tampoco quiere avalarlo. El exmandatario solamente cuenta con el apoyo de Pedro Báez, Ángel Vázquez y la dupla solanista Gustavo Guzmán y Emil Ceprós. Si bien el lunes último, en una cena con los diputados del PJ convocada por Bordet, se estimaba que se podía hablar sobre las futuras autoridades de la Cámara Baja, ello no sucedió así. En un momento, incluso el diputado Vázquez planteó el tema, pero el legislador José Allende salió al cruce y aseveró que no era el momento de exponer al gobernador en tal tema y que eso era una cuestión estrictamente de los legisladores oficialistas. No obstante, acotó que había que encolumnarse detrás de la figura del gobernador, es decir, una frase que Allende viene repitiendo en cada mandato desde la primera administración de Jorge Bustis allá lejos y hace tiempo. Bordet, acompañado por la ministra de Gobierno Rosario Romero, optó por el silencio y continuó con la agenda para la que habían sido citados la mayoría de los diputados del PJ, donde además fueron incluidos Daniel Koch y Alejandro Valer. Los únicos no convocados al encuentro realizado en la nueva escuela Antequera fueron Uribarri, Báez, Guzmán y Pros. Allí se habló de la necesidad de aprobar lo antes posible el presupuesto 2019 y algunos temas de la justicia como las definiciones en torno a los amparos. La idea es lograr un mecanismo para que tales instancias no pasen más por la sala penal, sino que sean definidos por el Pleno del Superior Tribunal de Justicia. En el oficialismo bordetista están convencidos de que Uribarri no puede continuar como presidente de la Cámara de Diputados y no piensan ceder un paso en ese cometido. El exgobernador obviamente está preocupado, sabe que cada vez suma más denuncias penales y si no prosigue con fueros legislativos en la próxima gestión, terminará en la cárcel y que una salida de la presidencia le determinará un recorte importante a los privilegios que dispone diariamente en cuanto a numerosos custodios, todoterreno todo el tiempo, vehículos a disposición y dineros y contratos públicos sin límite. Y no es fácil ser una persona algo normal en estas tierras. Bien, Garro, su tema. Bien, como habíamos anticipado, vamos a hablar del cáncer, en principio en el departamento de Gualeguaychú, pero la realidad es similar en toda la provincia. Más allá de los casos, más allá de la cantidad de casos que se descubren a diario y la cantidad de muertes, la realidad que tiene la provincia de Entre Ríos es la falta de información. Nos abocamos directamente en el departamento de Gualeguaychú, donde una vez por día aparece un nuevo caso de cáncer en el departamento y una muerte cada 2 días ocurre en el departamento de Gualeguaychú. Sobre la falta de presupuesto, sobre la intervención que ha tenido el municipio, realizamos este informe con el secretario de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Gualeguaychú, Martín Roberto Piallo, quien se abocó, quien contó la realidad que tiene la ciudad, pero además contó sobre las gestiones que ha hecho el municipio donde no ha tenido respuesta ni de provincia ni de nación. Vemos el informe. Nosotros comenzamos en el año 2016 haciéndonos eco fundamentalmente de un reclamo, de una sentida preocupación de muchos vecinos de la ciudad, organizados en aquel momento en un colectivo Stop Cáncer, que reclamaban que se difunda información sobre el estado de situación en la ciudad del cáncer. A partir de eso, bueno, convocamos a todas las instituciones, a los actores locales, también a
estamentos provinciales, nacionales, a los legisladores, Ministerio de Salud de la provincia, Ministerio de Salud de la Nación, las direcciones de epidemiología, el Instituto Nacional del Cáncer, para poder intentar poner claridad sobre esta situación y transmitir a los vecinos qué es lo que efectivamente estaba pasando. Nosotros nos pusimos en marcha durante el año 2017 a realizar un estudio epidemiológico, un estudio descriptivo de esa situación. Un estudio que analizó información de mortalidad por un periodo de 15 años, lo que hace a revisar bases de mortalidad en la ciudad de Gualeguaychú del 2000 a 2015, desagregado por sexo y por edades. Y también un estudio de incidencia, eso es nuevos casos diagnosticados de cáncer en la ciudad a partir de información provista por el Registro Provincial Poblacional de Tumores de nuestra región, y ahí estudiamos 10 años, lo que hace 2001-2011. Esa información nosotros la trabajamos a sabiendas, de que lo que obteníamos ahí era un estudio descriptivo, una foto de cuál era la realidad de la ciudad. Y esa foto determinó que la situación en Gualeguaychú es crítica. En el periodo 2001-2011 se registraron 4.022 casos incidentes, de los cuales el 50,8% fue en mujeres. Es decir, un promedio de 366 nuevos diagnósticos por año, o sea, más de un nuevo caso por día. De estos casos, el 87% se produjo en personas de más de 44 años. El principal cáncer diagnosticado fue el de mama, representando el 16% del total de los casos incidentes para ambos sexos y el 31% entre las mujeres. El cáncer de colon recto ocupa el segundo lugar para ambos sexos con un 15,6%, con un porcentaje similar entre hombres y mujeres. Mientras que en mortalidad, desde el año 2000 hasta el 2015 se produjeron 2.743 defunciones por tumores malignos, con un promedio anual de 171 muertes por año. El 56% correspondió al sexo masculino, es decir, hubo una muerte cada 2 días. Los primeros sitios tumorales determinantes de la mortalidad en hombres de Gualeguaychú fueron pulmón, próstata, colon y recto, páncreas y estómago. En mujeres, los principales sitios en orden de frecuencia fueron mama, colorectal, pulmón, páncreas y cuello uterino. A raíz de dar respuesta a esta preocupación de los vecinos, seguir organizándonos como comunidad en función de en el compromiso ambiental en el que venimos trabajando, abordar fundamentalmente las causas, ¿sí? Y ahí fue que se dispararon varias iniciativas, se fortalecieron otras en las cuales ya veníamos trabajando. Quizá una de las más trascendentes tiene que ver con profundizar una línea de cuidado en el primer nivel, en lo que hace a prevención del cáncer, que desarrollamos a raíz de los 9 centros de salud con los respectivos trabajadores. Por otro lado, se promovieron ordenanzas que regulan la aplicación de agrotóxicos en general en la ciudad, en el ejido, y también que prohíben uno que tiene evidencia científica sobrada de asociación al cáncer, como es el glifosato. A su vez, todos los monitoreos que se hacen de lo que es la industria en Gualeguaychú, el parque industrial, todo eso enmarcado dentro de nuestras políticas de compromiso ambiental, el permanente, continuo, ¿no es cierto?, ámbito de participación y discusión de estas temáticas con organizaciones sociales y con colectivos, y ir dando respuesta a las problemáticas que nuestros vecinos han planteado y tratar de llevar, ¿no es cierto?, información que nos sirva para la acción. O sea, que esa información que nosotros observamos nos permita seguir avanzando como comunidad en esa materia. Y en ese camino estamos.
Ya con los resultados del estudio en mano, el municipio mantuvo reuniones con representantes del gobierno provincial, nacional e incluso del Instituto Nacional del Cáncer. Todos ellos asumieron verbalmente el compromiso de colaborar y brindar los medios necesarios para continuar con estas medidas. Pero, al pasar los meses y no lograr concreciones, las autoridades de Gualeguaychú decidieron formalizar mediante notas los pedidos que venían sin respuestas. Tal es el caso de la misiva enviada al doctor Roberto Pradier, del Instituto Nacional del Cáncer, en el que se le acercó el extenso informe epidemiológico de la situación del cáncer en la población residente en Gualeguaychú, reflejando la necesidad de fortalecer el trabajo que excede al gobierno municipal y solicitar financiamiento para continuar con la investigación y el trabajo preventivo. Notas con el mismo tenor se enviaron a la ministra de Salud Sonia Velázquez, a Diego Garcilaso de la Dirección de Epidemiología de la cartera entrerriana y a la directora del Instituto Provincial del Cáncer, Claudia Enrique. Todas esas misivas sin respuesta alguna. Posteriormente, ya en junio de este año, las autoridades de Gualeguaychú enviaron notas nuevamente a la ministra Velázquez para poder avanzar con los convenios de cooperación entre provincia y el Instituto Nacional del Cáncer que habían caducado y que había que rehacer. En esta misma nota resaltaban también la preocupación por el atraso de los datos del Registro Provincial Poblacional de Tumores, que tiene años de demora. Finalmente, una de las últimas notas enviadas por el municipio fue a la directora del Instituto Nacional del Cáncer, la doctora Julia Ismael, destacando la satisfacción por la actualización de los convenios entre provincia y nación y solicitando poder concretar la implementación de los programas de inmediato, cosa que hasta el día de la fecha no ha sucedido. Bueno, nosotros entendemos que debemos organizarnos y ver de qué manera, ¿sí?, con estos organismos podemos seguir avanzando en esas líneas para el año que viene. Hasta acá lo hemos venido haciendo a instancias, ¿sí?, de una decisión y de un financiamiento con recursos propios del municipio. Entendemos que el año que viene esto debería estar en un plano donde haya una responsabilidad que es primaria, ¿no es cierto?, del gobierno provincial, del gobierno nacional, de este instituto, de mínima compartida con esos actores. Son al menos entre 10 y 20 notas que no han tenido respuestas, no solo a la provincia, sino también a la nación. Ya hay convenios firmados entre provincia y nación, lo que falta es que se pongan en práctica esos convenios. Datos a tener en cuenta, en este informe que sobre los números reales del cáncer en Gualeguaychú, no son tenidas en cuenta las causas mal definidas. Muchas veces hay fallecimientos por paro cardíacos y finalmente lo que había desembocado en eso era un cáncer en diferentes partes del cuerpo. Pero un dato a tener en cuenta, el lunes, hace 2 días atrás, se inauguró en Gualeguaychú el Paseo de los Guerreros, reconociendo la lucha de los niños con cáncer infantil que han llevado los jóvenes de Gualeguaychú, y se ha inaugurado el paseo ahí en la zona del Parque Unzué que se llama Paseo de los Guerreros en reconocimiento a ellos. Bien, gracias. Después de la pausa nos van a acompañar 2 queridos amigos a quienes conozco hace mucho tiempo. Estaba haciendo cuenta Osvaldo Bodián, que es el actual director periodístico de delenterridos.com, a quien conozco desde 1981, y Antonio Tardelli, una de las voces más escuchadas aquí en nuestra Paraná, a través de su programa de radio, a quien conozco desde el 84, creo, 84-85. Son 2 voces en la costa del Uruguay y en la costa del Paraná que se escuchan, se leen, se siguen, digamos, ¿no? Con ellos 2, después de la pausa, vamos a hablar de la realidad provincial, vamos a hablar de la causa contratos, vamos a hablar de lo que viene para el año que viene, tanto en este año electoral, tanto del oficialismo como de la realidad de Cambiemos. Todo tras la pausa, donde además nos quedan otras cosas, ¿eh? No se vaya, ya volvemos.